Hola, buenos días. Hoy estamos en las instalaciones de PAT con Pedro Rolando Castro López, fundador de PAT, con quien vamos a poder platicar de este proyecto que está por cumplir 33 años. Sí, es correcto. Y bueno, Rolando, para quienes no conocen el proyecto, para quienes apenas escuchan por primera vez eh, de PAT, ¿podrías comentarnos qué es PAT? ¿No? ¿Cuál Claro. fue la necesidad social de crear PAT para crear PAT? Sí, con mucho gusto. Mira, yo estudié hace muchísimos años ingeniería civil y me dediqué a la construcción bastantes años. Y en una ocasión vino alguien que quería tomar un curso, creo que en Tepoztlán o algo cercano aquí a Cuernavaca. Y me dijo que si se podía quedar él y su esposa aquí en la casa porque iba a durar 3 días el curso. Y entonces, pues esta persona resultó que yo la conocía a él siendo contador Ujú. y había estudiado psicología y empezamos a hablar cuando regresó del primer día de sus talleres. Empezamos a hablar sobre el desarrollo humano y cosas así. Yo estaba muy alejado de todo esto. Era una época en que me dedicaba completamente a la construcción. No pensaba realmente en nada que no fuera construir y hacer un capital. Eso eran mis intenciones. Y me invitaron a una vivencia que era 4 noches, 5 días en un centro del Seguro Social en La Malinche, en el estado de Tlaxcala, a una experiencia que se llamaba germinación. Cuando fue germinación, yo no sabía ni realmente de qué se trataba, pero me di cuenta que pues era de desarrollo humano ¿Mm? y viví una experiencia que cambió mi vida. Fue muy fuerte. Contacté emociones que estaban suprimidas en mí por años y años. Me impresionó mucho y a partir de eso me interesó profundamente la psicología. Al rato ya estaba estudiando y me metí a estudiar la parte tradicional del psicoanálisis, pero me di cuenta cómo era. Yo necesitaba algo muy diferente y en germinación había aprendido que con toda la sensibilización que yo viví, con la práctica de los facilitadores y todo eso, había caminos mucho más directos a encontrar pues, tal vez el origen de nuestras conductas, pero también alternativas de cambio practicables y realistas para tener acceso a una mejor calidad de vida. Entonces me metí por años, empecé a estudiar psicología humanística Sí. y en cuanto taller podía, me metía, pero era impresionante el costo de todo eso en aquella época. Hablo de los años 80 del Ujú. siglo pasado, es decir, casi medio siglo hace. Sí. Y entonces dije, si algún día yo puedo, voy a fundar un proyecto en donde todo sea al alcance de todos y haya muchas cosas gratuitas y se den oportunidad a las personas, no por su capacidad económica, sino por sus necesidades y deseo y compromiso de cambiar. Y entonces, pues con esto empecé a planear algo. Yo trabajaba en esa época como resultado de mi ingeniería civil, construir un hospital, un programa artesanal, un programa agropecuario muy grande, un complejo de 50 hectáreas en la zona norte del Estado de México. Y entonces me convertí en administrador
de todo ese proyecto que era financiado desde el extranjero y entendí lo que era la miseria, no solo la miseria económica, sino la miseria humana, al ver todas las condiciones de los indígenas mazahuas. Y eso no embonaba precisamente en la parte de la psicoterapia, pero me sensibilizó hacia entender que la gente era necesario que hubiera un cambio para poder progresar. Unido todo esto, resulta que de repente me doy cuenta que estaba ya más metido en la parte de la psicología que en la parte de ingeniería. Gradualmente fui soltando la ingeniería. Llegó un momento en que tenía que tomar una decisión si quería ya retirarme, pero estaba relativamente joven para retirarme. Y entonces me daba cuenta que a los 50 y tantos años era demasiado temprano para retirarme y fundé con la ayuda de una hija por elección, extraordinaria persona, el proyecto y empezamos aquí en esto que era mi casa habitación, en una zona donde pues hacíamos nuestras reuniones y cuestiones familiares y ahí hice la primera área de, pues sí, de algo que después se iba a convertir en un proyecto, que fue empezar con un grupo de crecimiento y comenzamos. Antes de medio año estábamos haciendo el primer taller, que fue autoestima. Antes de 2 años, con lo que yo había aprendido en el desarrollo del proyecto Mazahua, que era un proyecto muy difícil, muy difícil. Cambiar la mentalidad de una etnia es bastante difícil. Claro. Pues con todo eso que había aprendido, lo apliqué en este proyecto, lo financiamos y empezamos a trabajar gratis o con el precio de un paquete de pan Bimbo para hacer los sándwiches, un frasco de Nescafé, tal vez servilletas, papel higiénico. Esto era lo que cobrábamos en un principio. Okay. Y continuábamos estudiando, tanto mi hija como yo, psicología humanística. Y así fue como el 6 de junio de 1994, a las 7 en punto de la noche, inauguramos PAT, Psicoterapia al alcance de todos, y mis proyecciones financieras, que es muy importante para un proyecto de desarrollo, tenían un término de evolución para que fuera autosustentable de 2 años. A los 6 meses lo habíamos alcanzado. El proyecto ya era autosostenible, cobrando muy poquito, pero llegamos, perdón por la falta de modestia, pero llegamos como cuchillo caliente a la mantequilla, porque aquí los pocos psicólogos que había aquí en Cuernavaca en aquella época cobraban carísimos sus servicios y la facultad de psicología estaba casi desierta porque nadie tenía interés en estudiar psicología. O sea que muchas cosas se conjuntaron, empezamos a tener pues cada vez más actividades. Al año ya teníamos varios talleres que habíamos dado y eso fue el fundamento esencial para que Paz creciera. Okay. Nuestros talleres eran vivenciales, casi nada de teoría y todo era psicología aplicada. Ok, bueno, ahorita quisiera que ahondáramos un poquito en todo eso. No quería interrumpirte porque es sumamente interesante lo que comentas, pero regresando un poquito, en todo esto, entre Tepoztlán, La Malinche, los Mazaguas, te pones a estudiar psicoterapia junto con Emi, tu hija por elección. ¿Hay algún punto en el que tú identifiques, dijiste, tengo que fundar PAT? ¿Hay algún momento en el decisivo, digamos,
en el cual tú decidiste o recuerdas en qué momento decidiste que había que fundar PAT, que había que crear PAT? Sí, me acuerdo que para referenciar precios, por alguna razón decidí como parte de todos estos cambios que viví entrar en terapia y el psicoanalista, intenté con 2 personas previas que lo único que hacían era estar atrás de un escritorio grandotote fumando y cada vez que yo decía lo que me estaba pasando, estaba sintiendo, cuando mucho era un gesto así de, pero que cuando llegaba el momento, ya terminamos, podemos seguir la semana que entra. Y yo no veía resultados. Y con esta situación que había vivido de sensibilizaciones brutales, de sacudidas profundas, decía yo, ¿dónde está la ayuda? ¿Cómo funciona esto? No entendía que el psicoanálisis puede durar una vida entera. 17 años son muy breves para que me di cuenta que mi miedo surgió desde los miedos de mi madre. Y entonces ahí es donde surge esta idea de si un día voy a fundar un proyecto que esté al tanto de lo último que hay en psicología, pero que sea muy barato todo lo que ofrecemos. Eso me motivó, porque el hospital que yo construí era en un principio totalmente gratuito, todo para los indígenas mazahuas. Y ahí aprendí que tenía que tener un costo algo, porque lo que se regala no vale nada. Sí, en ese sentido, bueno, ahorita me decías, los costos de las terapias en el psicoanálisis, Sí, en lo que había, era muy alto. Entonces, hace 33 años que se funda PAT, ¿nos podrías platicar un poquito de cuál es el panorama que encuentras cuando... sí, me acuerdo perfectamente. En precios actuales, más o menos una terapia de entre 20 y 25 dólares, referenciando a los dólares actuales, al tipo de cambio. Sí, Y eso era un dineral en aquella época, 25 dólares. sí. Con 500 pesos podías vivir una semana comiendo y transportándote. Entonces se me hacía exagerado y sobre todo la actitud como de que pues, hay muchos clientes, pues somos muy poquitos. En aquella época no había el internet ni nada de eso, había la sección amarilla y buscabas en la sección amarilla y había 6 nombres en el campo de la psicología para todo Cuernavaca. Ya, era un campo Virgen, donde había mucha posibilidad. Bueno, pero entonces, Pat, evidentemente lo planeas con esta visión, pero pues en realidad es un proyecto de urgencia, en el sentido de urge un espacio como este, ¿no? En Morelos, ¿no? Porque tú lo aprendiste con los mazaguas, pero tú lo inauguras, tú lo creas claro, acá en era Morelos, ¿no? totalmente diferente, pero era aplicar las técnicas que habíamos aprendido de sensibilización. En aquella época era mandatorio aprender el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y la novedad, aunque ya tenía muchos años de funcionar, era la psicoterapia Gestalt, que era así como lo último. Y ya si entrabas en Gestalt, no, pues era como así que, uy, ligas mayores en cuestiones de terapia. Y le Ok, hacíamos aquí. ok. Sí, esa parte es que, por lo que dices, entiendo que seguía en boga el psicoanálisis, ¿no? La psicoterapia Claro, era humanista, la única alternativa. ajá, no tenía mucho eco, ¿no? Entonces tú te empiezas a preparar en todo esto, que es interesante que tú vienes de la ingeniería civil, ¿no? Y das el salto hacia la psicología, ¿no? Que es una rama completamente diferente. Entonces,
Me imagino, platícamelo tú, por favor, que fundar un espacio comunitario, porque al final de cuentas es Sí, un espacio comunitario, ¿cómo fue recibido? ¿Fue bien recibido por la población, por los psicólogos de alrededor, por la comunidad de psicología? ¿Cómo no, fue los recibido? pocos que había, los primeros años, como resintieron nuestra presencia, se dedicaron a atacarnos. Okay. Y era algo que me sacudía cuando yo ideé el nombre de PAT, que son las siglas de Psicoterapia al Alcance de Todos. Y decía, es que en PAT, le decía a un cliente, es que en PAT esto cuesta tanto. Ah, sí, PAT, es Patito. Tú decides si quieres seguir ahí en este curso o en esta institución, Patito. Y todavía se usa ese término. Pues para adelante ya te contaré a dónde llegó el patito. Ok. Bueno, yo creo que pues mucha gente tenemos noción de dónde ha llegado Pat, pero la idea también es que muchos otros que no lo sepan, pues se enteren. Y en digamos, contexto ético o poco ético de algunos otros, ya nos comentaste un poquito de esto, pero hay toda una filosofía ética, ¿no? De lo que es Pat. No sé si quisieras ahondar un poquito Sí, en esa claro, parte. nosotros éramos los que no teníamos ética y los establecidos estaban llenos de ética, pero ética comercial, Claro. ética de dinero. No me importan tus problemas, para que tu consulta te cuesta 500 pesos, 300 pesos y algo así. Y aquí las consultas, cuando empezamos a cobrar, costaban 25 pesos. Sí, bueno, PAT es psicoterapia al alcance de todos. Entonces, Ujú. eh, ese al alcance de todos, que por lo que mencionas, viene de todo este aprendizaje con tu trabajo anterior, con los Mazaguas y demás. Y pues sí, para quizá otros profesionales de la salud mental que cobraban muchísimo más, pues un proyecto que competía con estas características, pues podía evidentemente no ser bien recibido, ¿no? Bueno, y eso es por parte de estas personas, pero por parte de la población, por parte de los beneficiados, de las personas que se podían beneficiar, ¿cómo fue recibido parte de su inicio? Excelente. El éxito que tuvimos era de que la gente de boca en boca, vete a Pat, ve a Pat, a ir, y todavía, hoy día, hay gente que estuvo en Pat hace 20 años, 25 años, y nos manda gente aquí, todavía. Y pues eso es otra historia aparte, que ya llegaremos a eso. Y pues ese proyecto Patito fue no creciendo en costos, se mantuvieron. De hecho, para hacer una referencia, en 1994, en que absolutamente es cierto esto de que una familia podía vivir con 2,000 pesos mensuales y era suficiente. Ujú. Podían hasta tener ciertas libertades con ese salario. Bueno, hoy día, después de 33 años, lo que se cobra máximo aquí son 250 pesos, 10 veces lo que costaba, pero en términos de devaluación real es casi lo mismo, la misma proporción Sí. que Es decir, se sigue manteniendo al alcance de todos, ¿no? es Después correcto. de Y ahora 33 años. ofrecemos, igual que al principio, muchísimas cosas gratis. Sí, y en ese sentido te quería preguntar también, porque yo sé que PAC ofrece terapias al alcance de todos, pero también ofrece otros servicios.
mucha gente se ha formado, ¿no? Como psicoterapeutas en PAT. No sé si puedas contarnos un poquito de esa parte de PAT como institución educativa, como formadora de gente pues profesional en cuestión de salud mental. Bueno, no somos profesionistas desde el punto de vista tradicional y la psicoterapia no estaba reconocida como para tener una cédula profesional al respecto. Es una especialidad de algo que solamente los psicólogos graduados en el método tradicional universitario pueden tener una cédula profesional. Nosotros no, pero tenemos el conocimiento. Y ahora algo más, se puede uno certificar. Sí, sí, bueno, efectivamente creo que ahora ya hay universidades, ¿no? Que ofrecen eh, alguna licenciatura, alguna cosa así en psicoterapia, ¿no? Pero no, académicamente no era Sí, pero aceptado, ¿no? de acuerdo con esto, yo no sé cuántos clientes tenga un psicoanalista hoy día, Bueno, pero quién sabe cuántos tenga. Ujú. sí, sí, porque sigue siendo sumamente costoso, ¿no? El Es psicoanálisis es costosísimo y a veces son 2 o 3 veces a la semana que hay que ir. exacto, ahí te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un consultorio tradicional y un consultorio de PAC? El psicoanálisis es por una libre asociación de ideas que a base de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, un día se me prende el foco y resulta que me doy cuenta que mi miedo lo heredé de mi mamá, pero pues pueden pasar años hasta que se me prende el foco. Ujú. Y si hay cero intervención porque el psicoanalista es lacaniano, no, pues eso ni los buenos días. Puedes pasarte Es la vida correcto ahí. decir, sí, 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 sí. casi, es mutismo absoluto. Y la persona habla y habla y habla. Y lo más que logra uno es un "ujú", nada más. Y le pregunto a uno, a la persona, pero ¿qué opina usted al respecto? Porque estuve en psicoanálisis. Eso lo tiene usted que decidir, no yo, el rebote, Ujú, para no hacer ningún compromiso de ningún tipo. Y claro. lo peor no es eso, sino que en otros países hacen exactamente lo mismo, pero cobran en dólares. Sí, esta parte, bueno, de los costos, de lo que cuesta una terapia y sobre todo hablando, no sé, a lo mejor si en una, dos, tres terapias pudieras obtener resultados, pero si te vas a aventar toda la vida pagando una renta constante, En constante, Estados Unidos, si no tiene uno un seguro que cubra o a un seguro emanado de que servimos al gobierno, entonces una terapia normal cuesta $200 la hora. Ese es el costo actual. ya, ok. Y desde tu perspectiva, una terapia, ¿cómo debiera entenderse? Como un servicio, como un derecho, como un privilegio. Yo creo que el área de salud mental es fundamental. Se habla de la salud del cuerpo, pero el cuerpo responde a pensamientos defectuosos. La somatización es causa de muchas enfermedades. El área de la salud mental es fundamental. Si me dice ah, cuál es el problema fundamental hoy día, en mayo de 2026, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, puras situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con la emocionalidad de los individuos. O sea que es muy válido lo que hacemos,
Pero lo que me encanta de la psicoterapia humanística es que evoluciona, va cambiando, se va adaptando. Y hoy podemos ver, por ejemplo, y no sé cómo opinen en las universidades, pues que hay muchísimas formas de orientación hoy día. Ahora sobra esto que antes faltaba. Ahora Pat tiene que transformarse de acuerdo con las nuevas reglas del juego, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos como estábamos hace 33 años. Sí, 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 hay que, bueno, todo va evolucionando y hay que irse actualizando, ¿no? Pero ahorita decías algo que me hizo pensar, ¿qué crees tú que nos falta como sociedad para entender o para eh, querernos acercar, para acercarnos a proyectos como PAC, como sociedad en el sentido del sufrimiento emocional, el sufrimiento psicológico? ¿Por qué crees que todavía hay quienes bueno, creo yo, hay quien tiene miedo a acercarse a una terapia, a un espacio así, aunque sea al alcance de todos? Porque a veces el pretexto, de alguna manera, a veces no es pretexto, puede ser la parte económica, pero ahora está Pat y aún así hay gente que se resiste. ¿Por qué El crees tú? miedo al cambio es inherente al ser humano. Nosotros nos quedamos en lo conocido, aunque haya muchas cosas buenas por conocer. Nos quedamos en las tradiciones, nos quedamos en las experiencias previas, nos quedamos en lo que heredamos. Eso nos da como una sensación de seguridad, pero fíjate nada más cómo está cambiando de que salió el chat GPT a la fecha, la revolución que está haciendo la inteligencia artificial, que tiene sus aciertos, pero también tiene sus problemas. Pero cómo está cambiando y cómo va a cambiar y cómo ya se tiene conciencia de que tiene que haber una regulación al respecto. Así pasa en todo. El cambio es simplemente inevitable para mantenerse vivo. El hombre tuvo que evolucionar desde cuidarse de los animales que no se los comieran, hasta domesticarlos y hasta aprovechar de los productos que emanaban de ellos o de los animales mismos. Todo es cambio, 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 cambio. Y considero que en los grandes cambios de la humanidad, pues el cambio se dio enorme en 1980, cuando finalmente se sacó una máquina, una computadora para el hogar, una PC para el hogar, y que empezó un desarrollo vertiginoso, y que eso que fue en un principio como un sueño de Turing en los años de la Guerra Mundial, se convirtió en una realidad y alcanzable y obtenible para mucha gente. Y lo que ha avanzado, según mi versión, pero he leído artículos que también opinan de esta manera, perdón, lo que ha avanzado la humanidad de 1980 al año 26, menos de medio siglo, ha sido el avance mayor en toda la historia de la humanidad. Y tiene que modificarse también el área de salud mental. Y al rato seguramente, y podemos asomarnos a los trabajos de Musk, Elon Musk, en la neurociencia, en todo esto que es la implantación de un chip con ramificaciones en ciertas áreas del córtex, que va a acabar con la depresión y con cosas así. Toma tiempo, pero lo verán ustedes, los jóvenes. Va cambiando. Ha cambiado enormemente la profesión médica.
las enfermedades también han cambiado. Sí, claro. Como que avanzan en una y surge una nueva enfermedad que al principio, pues lo podemos ver el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud y el laboratorio este famoso en Estados Unidos sobre el Centro de Control de Enfermedades decía, el ébola no es para preocuparse, pero en 2 semanas ya dicen, ya no lo podemos contener en ciertos países. Todo cambia y permanecer en lo mismo es simplemente negar un proceso natural en el ser humano en que hay cambios, cambios y cambios constantemente. Lo que yo pienso a mi edad, siendo un viejo de tantos años que tengo más de 80 años, ya no es aplicable a cuando yo tuve 25, 35 años. Todo cambia y Sí. la psicoterapia también tiene que actualizarse. En todos estos cambios que ha sufrido Pat a lo largo de 33 años ya, bueno, habla de resistencia, de permanencia, 33 años, pero supongo que también, ahorita que te escuchaba, pensaba que ha habido momentos de crisis, seguramente. ¿Hay algún momento que tú recuerdes que fue a lo mejor la crisis más fuerte de Pat, que haya tenido una crisis importante? Um, Creo que todas las crisis han sido manejables. Ujú. Creo que tenemos muy en cuenta la cuestión ética, tenemos muy en cuenta la fragilidad de las personas que vienen, tenemos muy en cuenta en no hacer esto una institución burocrática en la cual nada se puede, pero con dinero se arregla todo y cosas así. Eso lo hemos evitado, pero que hay cambios, claro que sí. Y el cambio abismal, cuando me preguntas la parte más crítica, fue apenas cuando empezó el COVID, Ujú. el veintitantos de marzo de 2020, en la cual se cerró todo y aquí en paz pudimos de alguna manera sobrevivir, pero no siendo autosuficientes como toda su historia había sido. A partir de eso, todo cambió. De grupos grandes que venían aquí, ya no había nadie, nadie, ni uno, nadie. Primero por el aislamiento y el miedo al contagio. Después, por algo que se habló y que las autoridades obviamente ignoraron, porque esos ven lo que les conviene, y que fue el daño económico Ujú. que afectó a muchísimas y sigue afectando muchísimas áreas que nada tenían que ver con el sector salud. Se cerraron fuentes de empleo, se cambió la mentalidad en la forma de producir, se introdujo un concepto que no se oía, que es el home office, se produjo un cambio en la forma de enseñar. Hoy día, si le aunamos al hecho de el miedo que prevalece por la falta de seguridad, que es uno de los grandes problemas de mi país actualmente, pues vemos que muy poca gente quiere venir presencialmente, que convocamos y vienen muy poquitos. Por un lado, el miedo y lo segundo es la comodidad, transportarse. No, de aquí a que llego, 1 hora y luego otra hora de regreso. Y las rutas por la falta de seguridad hasta las 9 corren en la noche y después, ¿cómo si me va a costar un taxi mucho más de lo que me costó la sesión de terapia a veces? Y cosas así. Todo eso ha cambiado. Y entonces lo que está pasando es que igual que muchas empresas, igual que mucha gente, Pat también resintió esa situación
vino una crisis de tipo económico y pues hemos estado saliendo, pero esto empezamos a resurgir a partir del año, fines del año 24. Ya empezaron a aparecer números negros, 25, pero ya no son los tiempos que podrían haber sido hace 10 años o 15 años. Sí, creo que, bueno, ahorita que mencionas esto de la pandemia, pues muchísimas empresas, instituciones, negocios de todo tipo cerraron sus puertas. Fue un golpe Es correcto. durísimo. En algún momento, en la pandemia o en algún otro instante de la historia de PAD, ¿pensaste en cerrar PAD, en decir, ya, No, cerramos la puerta? nunca he pensado eso. Ok. Nunca he pensado eso por dos razones primordialmente. Primero, operar PAD. La parte económica es difícil por los sueldos fijos que tenemos que cubrir y los impuestos. No lo podemos evitar. Ujú. Pero por otro lado, pues es como que me pongo a vender paraguas en el desierto, que no llueve, pero cuando empiece el aguacero, les quito los paraguas. Pues ¿dónde está la ética? Ujú. Eso entonces me convertiría en un negocio que es legítimo, pero en el cual pues, me voy a acomodar como pueda para... No siempre está abierta la puerta aquí. Cuando alguna persona nos llama, ¿cuál es el costo de las terapias? Desde 0 pesos con 00 centavos hasta un máximo de 250 pesos. Es una regla que se observa desde hace años y que es practicable y que a la hora que preguntan allá afuera, las terapias pues cuestan más del doble o el doble de lo que cuestan acá. Sí, en ese mismo sentido, eh, ¿cuál considerarías tú que es el principal obstáculo o qué ha sido el principal obstáculo para PAC? El económico, el cultural, por lo que decíamos hace un ratito, de que hay mucha gente que no se acerca todavía, que le tiene miedo a acercarse a una terapia, eh, incluso, no sé, obstáculos políticos pueden ser, ¿no? Porque hay muchas cuestiones, decisiones gubernamentales que a veces de manera indirecta acaban golpeando, ¿no? Pues a los negocios en general, ¿no? A este tipo de emprendimientos. ¿Cuál consideras tú que ha sido el principal obstáculo para PAT en ese Eso es sentido? muy fácil de contestar, la falta de seguridad, tanto seguridad personal Ujú. como seguridad en todo lo que representa tantos impuestos, tantas cosas que hay que cumplir hoy día y que si no se cumple, pues están como águilas para detectar y de inmediato sancionar. No hace nada, porque toda su energía está puesta en cobrar para proyectos como los que he visto, que han sido un fracaso rotundo, contundente, pero nunca lo van a reconocer, por supuesto. El principal objeto de ellos es el poder Sí, y las ganancias que ofrece el poder. ok. Ahí, bueno, PAT, obviamente como cualquiera en este país, pues tiene que pagar impuestos, tiene que pagar ciertas Claro, cosas. Entonces, eso complica, ¿no? Sostener también económicamente claro. un proyecto como este. Pero en contraparte, ¿alguna vez tú has pensado o has buscado, intentado algún apoyo gubernamental, algún apoyo Nunca. económico, algún... Y me lo han ofrecido, pero nunca aceptaría trabajar para el gobierno. Y no hablo de este gobierno ni Ujú. del anterior, sino desde un principio. Puedo colaborar, pero no trabajar para ellos. Ok. Sí, bueno, entiendo que siempre esta parte
autónoma, te va a dar mucho más pues, apertura, ¿no? Para que tú puedas moverte. Pues también te da más preocupaciones posiblemente, más dolores de cabeza porque tienes que resolver tú solo y además tú eres la cabeza de PAT, ¿no? Nos comentabas hace un momento, fundaste esto en compañía de Emi, tu hija por elección, pero por lo que yo entiendo, quien está aquí de manera constante eres tú. ¿Qué tan complicado o qué tan difícil es después de 33 años seguir dirigiendo para estar al frente de PAT? Mira, yo siento que hay algo que se llama experiencia. Uh-huh. Y la experiencia, si has tenido la humildad de reconocer el valor que tiene y no imponer tu pensar a lo que emana de una experiencia de años y años, creo que la situación no es caótica. Pero si vas a improvisar, pero si vas a hacer cosas que inclusive son absurdas, como el hecho de convertir esto en un negocio, para mi forma de ver las cosas, eso sería, creo que sí, algo que podría terminar con Pat. Pero mientras esto siga funcionando, pues puede llegar al extremo de que, bueno, pues sí, tendría que liquidar a las personas, pero esto ya puede funcionar prácticamente con muy poco desde la parte administrativa, la persona que da mantenimiento o la persona que asea. Pero desde la parte administrativa, pues hay un montón de programas y plataformas hoy día que sin crear una condición obrero-patronal, que pues el obrero siempre tiene la razón y te van a exprimir hasta donde puedas en caso de un conflicto laboral, pues esa plataforma no se va a poner en huelga, ni va a hacer plantones, ni va a exigir indemnización, ni se va a enfermar a cada rato, sino son precios que hay que pagar, pero mucho menos que un salario a un ser humano que lo hace. Todo se ha simplificado mucho. Sí, eso pues habla justamente de esto, de cómo va cambiando, ¿no? Las cosas, cómo han ido cambiando. Y a lo largo de estos 33 años de PAT, que nos estás compartiendo toda esta evolución, eh, pues esas cuestiones de seguridad, esas cuestiones económicas, sociales, pues también van cambiando. Entonces, hay, desde tu percepción, un cambio en la sociedad en el sentido de las angustias de la gente que busca paz, de las necesidades de la gente, de las necesidades de la gente que se acerca a paz, sus preocupaciones han cambiado o siguen siendo las mismas que Los hace. problemas siguen siendo fundamentalmente miedo, angustia, ansiedad, falta de sueño, desórdenes alimenticios provocados por esos estados anímicos. He observado también ahora algo que entra dentro del área de salud mental, que es una nueva adicción a los medios de información y las pantallas. Todo eso es manejable desde la psicoterapia moderna, pero hay un factor, lo que ha cambiado, pero en detrimento, es el poder adquisitivo de las personas. Y eso es real. El poder tener la seguridad, la confianza en que tengo un empleo estable y que haga lo que haga, tengo que pulirme más para ir ascendiendo. Ya se perdió eso. Aún en la empresa privada, ¿qué hacen ahora? Pues hay muchas cosas que han cambiado y entonces se ha fraccionado mucho. Antes, un cuate que hacía mudanzas,
pues nada más se dedicaba a hacer mudanzas, pero ahora tiene que diversificarse y a lo mejor pues tendrá su camión de mudanzas, pero también va a tener una moto para en segundos tiempos repartir comida para Didi o para Uber o para algo así, o ofrecer directamente sus servicios a los restaurantes y fonditas. Yo le hago el servicio de entrega. Todo ha cambiado. Creo que eso es muy importante, pero quisiera concluir la charla con esto, porque es muy interesante todo lo que me preguntas. Pero fíjate que hay un área que no he tocado, en donde para mí hay soluciones, pero nadie le hace caso a esa área. Nadie habla de creatividad e innovación. Ok, creatividad e innovación, ¿tú consideras que es un área que no se ha profundizado, que se puede profundizar? Okay. No hay. Y yo veo cómo eso hace la diferencia entre los países que tienen un Producto Interno Bruto que va creciendo a una tasa aceptable y los países como el nuestro ahora que se queda con un 0.4% de crecimiento anual, lo cual es nada. Sí, en eso pensaba ahorita que te hacía la pregunta anterior, justamente en la cuestión económica, por un lado, porque nosotros estamos en Morelos, donde está Cibac, que es una eh, región, una zona teóricamente de muchísimos empleos y que se está desmantelando, que se ha ido desmantelando. Por un El, lado, esta parte económica, y el otro lado pensaba en la cuestión de la seguridad que tú mencionabas antes, porque a principios de este siglo, hace 25 años, 26 años, todavía era posible ver a niños jugando en la calle. Ahora ya nadie deja a sus hijos, dejaría a sus hijos exacto, por cuestiones de seguridad, ¿no? exacto. Pero eso es materia de nuestro trabajo, porque a un desempleado se le cierran las puertas. Exacto. Pero yo he visto cómo eso es parte de una educación en la cual nunca a nadie le enseñaron algo acerca de creatividad. Y los pocos sitios donde se puede encontrar algo de creatividad, TAM y PADE tal vez, son inalcanzables estos cursos. Pero yo creo que eso es muy valioso, la cuestión de explorar esto, pero aquí viene algo en que pensar. Cuando he anunciado los cursos de creatividad, ni las moscas se paran aquí. A nadie le importa la creatividad, pero muchos se quejan de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora por dónde le hago? ¿Y ahora a mi edad que tengo? ¿Y ahora que es tan difícil trabajar en las noches por la falta de seguridad? Pues sí, la falta de oportunidades, la falta de seguridad, la corrupción, eso enferma cualquier país Sí. o cualquier economía. Sí, 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 que creo que, bueno, en eso podemos estar de acuerdo prácticamente todos. Ya para concluir, Rolex, eh, quisiera preguntarte, cuando alguien viene a PAT, toma terapia, está 1, 2, 3 meses, no sé, el tiempo que esté aquí tomando terapia y ya se va, cuando alguien, digámoslo así, no sé si sea correcto decir, se le da de alta, pero cuando alguien ya se le dio de alta, cuando alguien ya pasó por PAT y te lo encuentras, ¿qué te dice? ¿Cuál es la percepción de la Pues gente? esto suena como que es una cuestión de ego, pero te ven y te dicen, tú cambiaste mi vida. Bueno, ¿yo qué hice? Sí, tú cambiaste. Y mi contestación siempre es, no, yo no fui. Fuiste tú que decidiste cambiar. Yo soy o fui una mera circunstancia. El mérito es tuyo, no yo. Ajá.
Esa es mi contestación. Pero es un alimento para el alma, Ujú. porque te da la sensación del deber cumplido y no haber engañado a la persona con falsas promesas de que ámate y cosas así por el estilo, cuando la persona lo primero que tendría que entender es que es su peor enemigo muchas veces y su peor limitante. Ok. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, Rolex. Algo con lo que tú quieras agregar, concluir. Nada ni nadie es para siempre. Nada, nadie es para siempre. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Rolex. Aquí hay PAT para mucho rato, para mucho ¿Quién tiempo. sabe? Y vamos a estar al pendiente, ¿no? Yo soy una de esas personas que conoció Pat de boca en boca hace como 15 años, ¿no? Y pues soy de esas personas que si te encuentro en la calle, te puedo decir gracias por que se te haya Darte las ocurrido fundar gracias Pat, a ti. Y ¿no? yo sí te doy las gracias por esta excelente entrevista fluida, con conocimiento, con carisma. No, gracias, gracias a No ti. es siempre así. Gracias, 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 Rolex. Y bueno, espero que podamos seguir platicando, Dentro ¿no? de 8 días, si quieres, Claro que con sí. mucho gusto. Bueno, él es Pedro Rolando Castro López, el tal Rolex, y pues aquí están abiertas las puertas de PAC para perder miedo. Eso es lo que tenemos que perder en PAC, miedo. Muchas gracias, Rolex. Oye. Al contrario.